Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Abba Padre,
es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. Es una dulce. Abba Padre, te amo, Señor. Estar en comunión, quiero estar contigo. Aleluya. Papá está aquí, hermanos. Nuestro Padre está aquí, aleluya. Siento su presencia especial. Gracias, Señor. Qué bendición, hermanos, poder estar en la casa de Dios. Es una bendición muy grande el poder gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a mirar verdad en este día y vamos a seguir con el estudio de la palabra. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que nos miran por el Google Meet y a aquellos que van a recibir las enseñanzas también por el Facebook y por el YouTube. Le damos gracias a Dios que nos permite traer el estudio de la palabra de Dios para edificación de su pueblo, hermanos. Amén. En el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios 12, 1 al 11 vamos a leer. Amén. Sigamos con este estudio de vida en el Espíritu y el tema de hoy son los dones del Espíritu. La palabra de Dios dice así, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad
a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta bendición que nos das en esta noche. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te pido que nos hables a cada uno de nosotros a través de esta bendita y santa palabra. Toda la gloria y la honra le pertenecen a usted en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. La Biblia habla del don y los dones. El don del Espíritu Santo es la promesa del Padre, ¿verdad? Que sea derramada o que sea derramado el Espíritu con poder de lo alto. Gloria al Señor. Los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu considera apropiado para el beneficio de todos. Amén. Gloria al Señor. La primera expresión de este poder de lo alto fue el hablar en otras lenguas las maravillosas obras de Dios. Y eso lo podemos leer allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, y luego el versículo 11. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. A esta alabanza, ¿verdad?, inspirada del Espíritu, le siguió la predicación ungida del Espíritu, que traspasó tanto los corazones, ¿verdad?, de los oyentes, que causó una impresión salvadora en aquellos que creyeron. Acordémonos que se convirtieron, la primera vez que predicó Pedro fueron 3,000 almas, y en eso sin equipo de sonido ni nada. Eso era la unción, o sea, el respaldo de Dios a la vida del apóstol. Gloria al Señor. Entonces, la presencia empoderadora del Espíritu continúa siendo, podríamos decir, evidente. Aleluya, en la vida corporativa de la iglesia. Y lo podemos ver como el producir temor reverente sobre toda alma. El Espíritu Santo produce temor reverente sobre toda alma. En Hechos 2:4-3, en Hechos 2:43, la primera parte, dice: y vino temor sobre toda persona. Y también, aleluya, produjo maravillas y señales a través de los apóstoles, que es la parte del mismo versículo 43, la parte B, dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Entonces también unía a los creyentes en compartir
a, a todos según cada uno tenía necesidad. Ahí compartían todo. Eso está en Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Gloria a Dios. También llenaba su diaria adoración y comunión con armonía, alegría, sencillez y alabanza. Daba favor con todo el pueblo y añadía diariamente a la iglesia aquellos que eran salvos. Entonces, vemos, hermanos, que estas manifestaciones extraordinarias son indicativos de una iglesia empoderada, en que los dones y frutos del Espíritu tienen un rol de liderazgo en la adoración, comunión y servicio. Esto es básico en toda iglesia. Si queremos tener una iglesia victoriosa, entonces esto tiene que manifestarse en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver aquí en este estudio, vamos a tomar una visión más cercana de los dones del Espíritu que están destinados a construir y a edificar la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ve? Gloria al Señor. También está destinada también para la iglesia, ¿verdad? Para que sea eficaz en el testimonio de Cristo. Gloria al Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de los dones. Los dones no es para estar en la iglesia nada más, no, hermanos, sino para ser testigos de Cristo. Gloria al Señor. Este estudio se ha dividido en 5, que habla del criterio, el contexto, el concernir, el contenido y la conclusión. Vemos, hermanos, que el Nuevo Testamento provee varias listas de dones. Amén. Por ejemplo, Efesios 4:11. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Romanos 12:6. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe, o si ministerio, usémoslos en ministrar, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Amén. Usted puede también ver otros versículos como Primera de Corintios 12, del 8 al 11, el 28 y Primera de Pedro 4, 2, Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, y Segunda de Timoteo 1, 11. Entonces, si usted puede observar, hermano, ninguno son idénticos, pero juntos muestran 21 caminos en que el Espíritu trabaja en la iglesia. 12 pueden ser clasificados como dones ministeriales, que incluyen apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad?, pastores y maestros.
predicadores, exhortadores, diáconos, administradores, ayudantes, donadores y colaboradores. Los 9 restantes, 1 Corintios 12, 8 al 11, pueden ser clasificados como manifestaciones del Espíritu. Estos 9 dones son típicos de la actividad, ¿verdad?, de las actividades sobrenaturales que Dios quiere manifestar en la adoración corporativa, ¿verdad?, de la iglesia. Al estudiar estos dones, veamos el criterio para distinguir qué es genuino y qué no. El contexto en que los dones operan, lo concerniente al Espíritu en manifestar su poder, el contenido de los dones y la conclusión que suma todo lo que se ha dicho acerca de ellos. Con respecto al criterio de señorío, desde 1 Corintios 11:2, Pablo ha estado tratando con problemas conectados con la adoración corporativa, ¿verdad?, en propiedad de adorar. Eso, y también en la cena del Señor. Entonces él ahora torna su atención al uso de los dones espirituales en el culto y busca corregir el abuso de lenguas y profecías, primeramente ofreciendo un criterio para la manifestación espiritual y el señorío de Cristo. 1 Corintios 12:11 dice: y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos allí, hermano, que la frase y en cuanto indica que Pablo está dando respuesta a otra pregunta que la iglesia, ¿verdad?, había hecho a través de una carta posiblemente traída por una delegación. Su ignorancia no era la ignorancia de no conocer, porque ellos no venían, ¿verdad?, detrás de algún don. Ahí vemos en 1 Corintios 1:7 dice: de manera que nada os falte en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces su ignorancia venía de conocer las cosas incorrectas acerca de dones espirituales. Por eso Pablo no le está proveyendo con nueva información concerniente a los dones espirituales, solamente corrigiendo su conocimiento de por qué y cómo los dones deben operar en la iglesia. Para corregir su desconocimiento, Pablo primeramente les recuerda a ellos cuando eran paganos, en el cual eran influenciados y llevados a adorar ídolos mudos, ídolos que no podían oír y dar respuesta a las oraciones, ni tampoco hablar. Pablo ha mostrado anteriormente que estos ídolos representan demonios, porque ellos dicen que se adoran a los demonios. Los ídolos se meten, los demonios se meten en los ídolos. Amén. Y eso es algo terrible. 1 Corintios 10, 20 al 21 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, es con respecto a los ídolos, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios.
Y en el 10:21 dice, de según 1 Corintios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que ninguna persona que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Entonces, mi mensaje inspirado por el Espíritu declaran que Jesús es Señor. Y eso es importante. Lo que cuenta es la exaltación de Jesucristo. Toda manifestación espiritual está sujeta a su criterio. El contenido del mensaje o el carácter y conducta de predicar honra a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si no, entonces no es de Dios. No importa cuán numeroso, poderoso o impresionante sea. Hay que exaltar al Señor. Amén. Y eso es importante. Con respecto al contexto de diversidad en unidad, 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, en todo. Este versículo son importantes, hermano. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, cuando habla de diversidad de dones, dice, pero el mismo Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Pero cuando habla, y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. O sea, el que llama al ministerio es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, estos versículos dan el contexto en que todos los dones trabajan. La palabra diversidad indica variedad. Amén. 3 veces repite los mismos puntos en unidad. Y la referencia a cada persona de la Trinidad. Primero al Espíritu, luego al Señor y luego a Dios. Subraya la naturaleza de Dios. Entonces, la unidad triple es la forma que Dios es. Diversidad en unidad es la forma en que Dios trabaja. Asimismo, Dios se manifiesta en una variedad amplia de dones y ministerios. Amén. Diversos dones operan en la unidad de la iglesia. Al exaltar algunos dones sobre otros, como los de Corintios hicieron podríamos decir, con las lenguas y las profecías, o no tener dones del todo, es limitar el trabajo de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué limitar el trabajo de Dios en medio de su pueblo? Porque todos los dones son necesarios e importantes. ¿Ve? Se busca el don de profecía porque edifica mucho, pero todos los dones son necesarios en su justa dimensión. Y hay veces que no hay nada, ese es un problema también. Entonces, esta acción de buscar 2 dones, por ejemplo, que se manifiesten y no los otros, conduce a la uniformidad, con el primero teniendo el mismo servicio espiritual y luego teniendo el mismo servicio muerto, porque no hay dones. Y nosotros tenemos que los dones se tienen que manifestar en la iglesia.
Por eso estoy haciendo tanto énfasis, hermanos, en el bautismo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu deben manifestarse en la iglesia. Amén. Entonces, la uniformidad genera celos, conduce a la competencia y a la división. Y lo que Dios desea es diversidad. Tal variedad declara la gloria de Dios como lo hace la creación diversa en sí misma. Si nosotros tuviéramos hambre y sed, ¿verdad? Y tuviéramos esa apertura en el Espíritu, la voluntad del Espíritu, ¿verdad? Podríamos decir, o podríamos tener ese deleite santo, ¿verdad? Cuando nos abrimos, ¿no? Gloria al Señor, abrimos todo. Entonces vemos allí, hermanos, que distribuiría los diferentes tipos de dones como Él ve que resultan en la edificación del cuerpo de Cristo para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, lo importante, amado, es estar llenos de Dios como vaso disponible para que el Espíritu Santo lo utilice a usted de la forma que Él quiere y en el momento que Él quiere, con el don que Él quiere. Amén. Eso es lo importante. Gloria al Señor. Con respecto a lo concerniente del Espíritu, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, vemos que en este versículo hay tres ideas principales que son mostradas allí. Primero, está la manifestación del Espíritu que enfatiza a cada don como una revelación o manifestación de la actividad del Espíritu en medio del pueblo de Dios. Amén. Segundo, la idea es dada a cada uno, ¿verdad? Como dice ahí, le es dada, pero a cada uno le es dada. Ahí vemos allí, hermanos, que enfatiza el punto de diversidad, indicando que varios dones son dados a diferentes personas. Dios los usa de diferentes maneras. Y tres, la palabra para provecho, la razón para la diversidad es el bien común de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Colocando estas tres ideas juntas, vemos que la preocupación principal del Espíritu no es el beneficiar al creyente individual, sino a la edificación de la iglesia. Aunque es a través de individuos que Él cumple su misión, al manifestarse Él mismo de manera diferente a través de los miembros del cuerpo, el Espíritu logra el bien común. Claro, sabemos que cuando el Espíritu usa una persona, esa persona es edificada profundamente, ¿verdad? Porque el Espíritu, cuando usted recibe la manifestación del Espíritu, usted es edificado, es lleno de su presencia. Es tremendo. En cuanto al contenido de los dones, en 1 Corintios 12, del 8 al 10 dice: porque a la verdad a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas,
y a otros interpretación de lengua. Entonces, para ilustrar la diversidad de las actividades del Espíritu en la iglesia, Pablo da una lista de manifestaciones extraordinarias de la presencia empoderadora de Dios. Gloria al Señor. Entonces, lo que distingue esta lista de las otras enumeradas en el Nuevo Testamento es la naturaleza de los dones. Usted va a ver que estos no son talentos naturales. Amén. Estos no son talentos naturales. Aleluya. Ni habilidades, ni destrezas infundadas con gracia o empoderadas por el Espíritu. Estas son dotaciones sobrenaturales del Espíritu. Amén. Sobrenaturales del Espíritu. Entonces, la intención de enlistar estos dones no era para dar una exhaustiva lista de manifestaciones sobrenaturales y tampoco fue para clasificar y definir varios dones. Él ofrece la lista para ilustrar su punto, la diversidad de las actividades del Espíritu en medio del pueblo de Dios. No importa cuán dificultoso sea para nosotros clasificar, definir y explicarlos a ellos. Gloria al Señor. Entonces, vemos que, como hemos mostrado en un estudio previo, los dones pueden clasificarse como dones que nos permiten a nosotros conocer, ¿verdad? Los dones nos permiten a nosotros conocer lo que no se conoce por medios normales. Por ejemplo, la palabra de sabiduría, de conocimiento y discernimiento de espíritu. Eso no se conoce por medios normales. También nos permite a nosotros el hacer. Lo que no es hecho por medios normales se puede hacer por medio a través de la fe, las sanidades y milagros. Y nos permite a nosotros hablar lo que no se habla normalmente, que es la profecía, las lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver un comentario corto de esos dones. Gloria al Señor. Por ejemplo, palabra de sabiduría. Esta palabra significa un mensaje o expresión llena de sabiduría. La palabra de sabiduría es una expresión inspirada en el Espíritu, revelando el propósito divino de Dios en una situación específica y aplicando la palabra de Dios o sabiduría a la situación. Amén. Este no es el consejo sabio o un consejo que usted pueda recibir de una persona sabia, pero una espontánea y temporal expresión del Espíritu que satisfaga la necesidad, ¿verdad?, del problema en cuestión. Es la aplicación. Y estos dones van juntos, se manifiestan juntos. Gloria al Señor. Entonces, Jesús prometió en tiempos adversos a sus discípulos que no tendrían necesidad de antemano prepararse en qué decir en su defensa, pero le daría en su boca, dice, sabiduría que sus enemigos no serían capaces de resistir. Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir.
Este es el caso, ¿verdad?, de los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 4, del 8 al 14, y de Esteban, capítulo 6, 9 y 10. Recordemos que estaban llenos del Espíritu Santo y Dios les dio sabiduría. La gente se decían cosas, ¿verdad? Como estos que son pescadores pueden. Pero era por la sabiduría y el don de sabiduría que Dios derramaba sobre ellos. Inclusive cuando Esteban lo estaban apedreando, como Dios le proveyó esa sabiduría. Palabras de conocimiento. Esta frase significa un mensaje o expresión de conocimiento o caracterizada por conocimiento, como es colocada entre revelaciones y profecías, podríamos llamarla. Usted lo puede ver en 1 Corintios 14, 6. Y terminará con la profecía y las lenguas, cuando el tiempo perfecto venga. Nosotros deducimos que este don es también revelador en naturaleza. No es el conocimiento humano normal, pero una revelación sobrenatural de misterios. La palabra de conocimiento es una expresión por el Espíritu que revela conocimiento acerca de los caminos de Dios, verdades bíblicas, circunstancias, verdad al pueblo. Son cosas, pueden ser hasta cosas del futuro. Gloria al Señor. Fe es lo que aquí en la mente de Pablo no es fe que salva, tampoco el fruto del Espíritu, que lo hace a uno fiel. Esta fe sobrenatural es la clase de fe que mueve montañas. Esta es la fe dada por el Espíritu para creer que Dios revelará su poder o misericordia en una forma especial, en una instancia específica. Por ejemplo, con respecto a Elías en el Monte Carmelo y a Pablo durante el mar. Es una fe como don. Amén. Es algo sobre la fe que usted tiene en mente. Algo que inquebrantable. Que pueden ver todos los problemas del mundo, pero esa fe está allí. Esa fe la da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. También los dones de sanidades. Cuando nosotros vemos allí, la Biblia está llena, ¿verdad?, de sanidad, especialmente en el ministerio de Jesús y los apóstoles. Primero vemos que el enfermo puede ser sanado en respuesta a una oración de fe. Santiago 5, 14 y 15. O por el don de sanidades. En cuanto a la oración, el enfermo es animado para solicitar la oración, mientras que los ancianos de la iglesia la ungen con aceite y hacen una oración de fe. El don de sanidades, ¿verdad? Por ejemplo, los ejemplos de Jesús y los apóstoles muestran al don operando sin oración por un toque o palabra. ¿Ve? Usted ve allí la manifestación del don de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo se le manifestó, digamos, a aquel paralítico de allí de Betesda, ¿verdad? Donde le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al Señor. Hay manifestaciones del don de esa manera. También vemos que el don no es dado a la persona que es sanada, pero a la persona que Dios usa para realizar la sanidad. Hay personas que ya no, hermano, hay personas que no tienen fe de que pueden ser sanos. Están tan débiles
su condición a veces, hermano, pero a través del don de sanidades son sanados. Porque el don opera en el que va a orar, no en la persona que está enferma. Y también la palabra dones indica que cada sanidad es un don especial. Entonces el don no es permanente en que el Espíritu utiliza para realizar la sanidad. No es permanente en esa persona. Esto significa que el don siempre está dependiendo del que lo da. Amén. Del que lo da. Y cuarto, hay sanidades y milagros realizados en el nombre de Jesús por gente, hermano, que son falsos. Por ejemplo, usted puede mirar que hay gente que Dios no lo va a recibir, no van a entrar al reino. Y ellos van a decir, no profetizamos en tu nombre y no hicimos milagros, hicimos cosas, pero el Señor le va a decir, no os conozco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestará, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Una persona así no es cristiana. Amén. No es cristiana. Porque si es un hijo de Dios, va a entrar, hermano. Si se ha arrepentido de corazón, va a entrar. Entonces, quinto, yo quiero decirle, hermano, que los demonios también hacen cosas. No se me equivoque. Amén. Por ejemplo, cuando Moisés llegó a Faraón y él tiró la serpiente de él, los hechiceros también tiraron la suya. ¿Se convirtieron en serpientes o no se convirtieron? Cuando vinieron, creo que la primera, la segunda juicio que vino, porque son los hechiceros también lo hicieron. Pero hay un límite, ¿verdad? Que ya cuando fueron más arriba ya no podían. Pero los demonios también hacen cosas. La cosa es que Dios tiene todo poder y ellos no. En quinto, los falsos no nos debe detener a nosotros en desear y buscar, ¿verdad?, seriamente la sanidad divina. Lo que se necesita guardar es el motivo, no por fama o ganancia, pero por compasión por el sufrimiento, amor por la iglesia y celo por la gloria de Dios. Entonces, hay personas que el sanador y el otro, y así van. No hace mucho escuché que iban a venir unos arcángeles a Panamá. O sea, ya no se conforman con decir apóstoles, ahora son arcángeles y pronto van a venir los querubines. Eso es lo último, hermanos. En cuanto a la operación de milagros, esta manifestación del Espíritu cubre toda clase de actos sobrenaturales de poder, más allá de la sanidad del enfermo. Por actos sobrenaturales de poder significa obras que alteran el curso de la naturaleza, incluyendo, ¿verdad? Esto es importante. Milagros de gracia como podríamos decir cuando Jesús, digamos, estaba en la barca y reprendió los vientos y la mar. Ese es un milagro. ¿Ve? Entonces, cuando se multiplicó los panes y los peces, eso es un milagro.
Amén. Gloria al Señor. Entonces, es importante, ¿verdad? Eso. También vemos el don de profecía. El ministerio de profeta es diferente al don de profecía. El profeta es un llamado por Dios, es un ministerio. Amén. Con un mensaje inspirado por el Espíritu de vida y pureza. Tiene que mantener esa vida. Entonces, el don de profecía es espontáneo. Es una expresión inspirada en el Espíritu, hablada en un lenguaje conocido y dado en una reunión de creyentes con la intención de edificar y animar y confortar al pueblo. Amén. Y eso es importante. Entonces, mientras que los profetas son con frecuencias hablantes de profecías, el don de profecía es potencialmente disponible para todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. En un momento dado, Dios puede levantar a una persona en profecía, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, es importante, ¿verdad? También vemos el de discernimiento de espíritu. Este estudio voy a darlo más profundamente de los dones. Estamos hablando, vamos por arribita nada más. Gloria al Señor. El discernimiento de espíritu, mientras el don no solamente incluye la habilidad de conocer qué es verdadero del espíritu y qué viene de otro espíritu, también significa la dotación sobrenatural para discernir, diferenciar y juzgar con propiedad profecías, lenguas y expresiones si son del Espíritu. Amén. Amén. Por ejemplo, en una ocasión en la iglesia se manifestó un espíritu de error. Y el espíritu de error se manifiesta que usted ve que parece que todo está bien, que todo está bien. Y por eso le llaman espíritu de error, porque engaña. Porque al principio dice verdades, pero al final casi va metiendo, el diablo mete su cola. Y cuando la persona tiene el don de discernimiento de espíritu, se da cuenta enseguida que el diablo está metiéndose. Y en ese momento hay que detener la persona y con sabiduría llevar al altar y decirle: hermana, ore. Porque un espíritu de error en una iglesia daña a la iglesia. Y uno tiene que saber moverse en ese momento y discernir en el espíritu la actividad del enemigo que está tratando de dañar. Y hay personas que están en la iglesia que son hermanos y que el diablo en un momento se les mete, no se les mete, los influencia, en ese caso, a decir cosas que no son. Amén. Y en ese caso tuve que pararme y hablar con la hermana, una buena hermana, y la tuve que llevar al altar y decirle: hermana, ore a Dios. Y oré por ella, porque se le metió una cosa, de decir una cosa que no eran correctas ni ciertas. Amén. Pero eso usted tiene que hacerlo a través, dirigido por el Espíritu Santo. Porque si usted no hace eso, dirigido por el Espíritu Santo, por eso es que en ese momento Dios tiene que darle a usted sabiduría. Por eso que yo le digo, los dones a veces trabajan en conjunto. Por lo menos el don de ciencia, Dios revela. Entonces viene el don de sabiduría, lo que es el consejo sabio. Amén. El don de fe
trabaja mucho con el don de sanidades y milagros. ¿Ve? Por eso es que la persona tiene que estar llena de Dios. Vivir una vida santa. Dios es tremendo. Y a veces nosotros oramos, Señor, revélame, enséñame. Y cuando usted menos espera, viene el Señor y se lo trae todo aquí. Aleluya. Y usted dice, gloria a Dios, mira esto. Amén. Gloria al Dios. Entonces, también viene de lo que es diversos géneros de lenguas. Cuando nosotros hablamos de lenguas, vemos que el hablar en lengua es una expresión inspirada del Espíritu en una lengua que el hablante no conoce o ha aprendido. Esa lengua puede ser humana o angelical, porque en el caso de Hechos, los hermanos comenzaron a hablar en otras lenguas y los que estaban ahí entendían lo que le estaba hablando. Amén. Gloria a Dios. Hay veces que en la iglesia usted puede, hay 3 lenguas. Una como señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La otra es como don que trae un mensaje. Amén. Y la otra lengua es cuando usted está en oración y el Espíritu comienza a interceder con gemidos indecibles, o la oración que Él sabe lo que tú necesitas y cómo orar. Y eso es importante. Entonces, el lenguaje como don puede ser humano o angelical, aunque son lo mismo en naturaleza cuando se habla siendo llenos del Espíritu. Ellas son diferentes en propósito. Gloria al Señor. Entonces vemos que el don de lengua primeramente es para edificación personal en oración y alabanza. Pero el don de lengua directamente es para edificación de la iglesia. Amén. Para la edificación de la iglesia. Gloria al Señor. El hablar en lenguas en la oración es para la edificación suya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si no hay intérprete, el que habla debe hablar silenciosamente para él y Dios no interrumpe la adoración. Acordémonos que la lengua debe tener uno cuidado. En la iglesia no se puede estar hablando lenguas porque primero usted no entiende lo que está hablando. Y segundo, eso es para usted. Hay muchos hermanos que se ponen a orar en lenguas en el micrófono. Llega un hermano o una persona que no conoce a Dios y la misma escritura dice que uno tiene que tener cuidado en eso. Amén. Y eso es importante. Entonces, cuando hay un don de lengua mire hermano, cuando el don de lengua se manifiesta en la iglesia, usted se da cuenta que esa lengua está dando un mensaje. Entonces tiene que venir ¿cuál? ¿El don de qué? Interpretación de lengua. Que va a decir lo que está el hermano, el Espíritu Santo hablando a través del hermano. Y viene la interpretación del Espíritu, que es equivalente al de profecía, ¿verdad? Pero el don de lengua y la interpretación de lengua es cosa tremenda, hermano. Cuando eso sucede
es una manifestación tremenda en la iglesia, de gran edificación. Nosotros hemos visto todas estas cosas y la verdad que ha sido una gran edificación para nuestras vidas. En 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas hacen uno y el mismo Espíritu repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces, después de enlistar las 9 manifestaciones del Espíritu para ilustrar su punto de verdad podríamos decir, concerniente a la diversidad, Pablo concluye esta sección dando eco a 2 puntos que hizo en los versículos 4 y 7. Estas manifestaciones varias es el trabajo de uno y mismo Espíritu. Entonces, el mismo Espíritu que opera a través de diferentes dones es también el que los distribuye como Él quiere. Entonces aquí el énfasis es que es en la acción soberana del Espíritu en la vida de los creyentes y la iglesia, negando cualquier poder espiritual como suyo. Los dones son dados como el Espíritu mira su necesidad para bendición de la comunidad, de la iglesia, y no para ganancia personal ni gloria personal. Amén. Y eso es importante. Aleluya. Falsos conceptos concernientes a los dones espirituales impiden o bloquean la labor del Espíritu. Conociendo y corrigiendo estas ideas prevalentes van a llevar, ¿verdad?, a un largo camino para que las personas conozcan cómo los dones operan. Y esto es importante. Yo he estado predicando sobre las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles, hermanos, que somos muy celosos de estas cosas. Lastimosamente a veces cuando uno está, uno tiene que saber cómo moverse en los lugares donde uno está. Pero aquí en la iglesia yo quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos cuidado de las manifestaciones espirituales porque hay cosas que son humanas y hay gente que quieren hacer las manifestaciones humanas como espirituales y comienzan a decir cosas. Eso es un error. Yo conversaba con un hermano y le decía en cuanto a las profecías, porque hay profecías de Dios que hay que respetar. El Espíritu Santo puede usar a una persona en profecía, pero lo triste es que dicen una profecía que es de ellos, atribuyéndose al Espíritu Santo. Eso es un pecado. Por eso es que cuando uno va a estar en este asunto de los dones, usted tiene que estar seguro que es Dios. Porque si no, usted peca. Y usted puede destruir una persona con una falsa profecía. Por eso cuando una persona va a profetizar, yo estoy cerquita. ¿Ves? Yo estoy cerquita. Porque he aprendido a administrar estas cosas. Y por eso es que a veces usted ve, hermanos, que hay grupos de personas que se van a una casa a orar solo. Y no hay un pastor. No está el pastor que está capacitado en eso. Entonces comienzan los errores a manifestarse. Y hay gente que comienza a decir hasta locuras. Y destruyen. Y tú te vas a casar con este y el otro. Hermano, ¿esto qué es? Tú te vas a casar con este y el hombre es casado. Una vez en una iglesia se manifestó un espíritu de error.
Y todo el mundo quería profetizar y una se paraba y decía, cállate tú. Y esa iglesia se destruyó. Porque el pastor que estaba allí no estaba capacitado para parar una cosa de esa. Amén. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, porque la gloria y la honra solamente es de Él. Nosotros somos vasos de barro que tenemos que colocarnos en sus manos para la dirección de Él. Así que le damos la gloria y la honra a Dios siempre. Nosotros no somos nada. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Así que le damos gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche. A ti sea la gloria y la honra. Te pido en el nombre de Jesús que nos dirija siempre, que nos hables a través de su bendita y santa palabra. Dirígenos, Señor. Ayúdanos. Oh, mi Dios, llénanos de tu palabra y de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Mi Dios, la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado en esta noche. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Aleluya. Le damos gloria a Dios, amados, a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook y del YouTube, como los hermanos de Google Meet. Es bueno que pongan un like en el Facebook o también se puedan suscribir en el canal de YouTube y también poner su experiencia en ello. Nos agradaría mucho escuchar de ustedes. Le damos toda la gloria y la honra al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Ahora, hermanos, vamos